Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo Felipe Aparicio, soy profesional en seguridad y salud del trabajo y el día de hoy vengo a hablarles acerca del tema de higiene postural. Vamos a hacer una aproximación muy rápida, muy general acerca del tema, buscando de alguna manera prevenir en la empresa eh, malas posturas y de alguna u otra manera también buscamos prevenir desde buenos hábitos, desde unos hábitos correctos de postura en el trabajo y en los puestos de trabajo en general, prevenir las lesiones que se puedan presentar en la columna vertebral. Pero ¿qué es la higiene postural? Entonces vamos a tener que la higiene postural es un conjunto de normas cuyo objetivo es mantener la correcta posición del cuerpo en quietud o movimiento y así evitar posibles lesiones, aprendiendo a proteger principalmente la columna vertebral, como les decía ahorita, al realizar actividades diarias, evitando que se presenten dolores y disminuyendo el riesgo de lesiones. Básicamente esta capacitación o esta charla va muy enfocada no solamente a la higiene postural desde el ámbito laboral, también lo tenemos que tener presente en cuenta desde todos los ámbitos. Tenemos que tener en cuenta las recomendaciones que se les van a sugerir en este espacio o en esta charla, no solamente para aplicación en sus espacios laborales, sino también para todo lo que tiene que ver con sus espacios personales, cuando ustedes hacen cualquier tipo de actividad en cualquier tipo de escenario, pues que tengan en cuenta que la higiene postural es importante, mantenerla en todo momento y en todo espacio, porque nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, no solamente en el hoy, sino hacia el futuro. Las posturas higiénicas para la prevención de dolores de espalda, esa es la base o la clave, o digamos que el beneficio cruzado que tenemos de poder tener adecuadas posiciones de trabajo. Y no solo de trabajo, sino en algunas otras actividades de nuestro diario vivir, incluso cuando comemos, incluso cuando nos sentamos a trabajar, cuando estamos departiendo en una mesa, cuando nos estamos alimentando, cuando estamos haciendo actividades en un ordenador de escritorio diferentes a las laborales, que pueden ser de esparcimiento, videojuego, lo que sea, pues la clave es que cada uno de nosotros, basados en el autocuidado, que es el principio básico de todo en seguridad y salud en el trabajo, seamos capaces de identificar esas malas posturas que estamos teniendo. Todas ellas son relacionadas con malos hábitos y que pueden estar generando unos dolores de espalda que al principio generan molestia. O sea, es cuando uno empieza con unos pequeños síntomas clínicos donde uno empieza a tener algunas patologías en las áreas dorsal, lumbar y cervical y que uno dice, bueno, no, pues casi que uno se va volviendo o se va acostumbrando a ese tipo de lesiones o a ese tipo de sintomatología. Y si no ponemos un ojo serio en el autocuidado, es decir, en, oiga, ¿por qué me está doliendo esto? ¿Será que mis posiciones cuando estoy trabajando son las adecuadas? ¿Será que mi puesto de trabajo está cumpliendo con las dimensiones y con las eh, cualidades técnicas requeridas para garantizar que yo no tenga este tipo de síntomas? ¿Será que a pesar de contar con un buen puesto de trabajo, yo estoy adquiriendo posturas que de pronto se estén derivando en esos síntomas clínicos iniciales? Vale la pena que nos hagamos esta y muchas más preguntas respecto a cómo estamos manejando nuestra higiene postural. Como les decía en principio, esto puede generar molestia, pero si no corregimos esos hábitos, a largo plazo vamos a tener desarrollo de patologías y de desórdenes musculoesqueléticos que van a conllevar la aparición ya de temas que van a requerir de cirugía para corrección y que incluso pueden llegar a generar una pérdida de capacidad laboral. La idea es que no lleguemos allá, la idea de esta charla es que podamos prevenir ese tipo de situaciones. ¿Qué normas de higiene postural les aconsejo yo para poder tener una postura adecuada en los puestos de trabajo? Entonces, cuando estamos sentados frente al computador, sentarnos de frente al monitor colocando los ojos a nivel del borde superior de la pantalla o por debajo de la misma. Ya vamos a ver en un momento un esquema donde voy a explicarles un poco mejor estos recomendaciones que les estoy dando en este espacio. El mouse y los dispositivos de entrada como el teclado, así como tus piernas y muslos deben estar alineados perpendicularmente a 90 grados aproximadamente.
Coloca los pies pegados al suelo o sobre un rodapié. En el caso de personas que tienen poca estatura, pues muchas veces los puestos de trabajo de las mismas sillas vienen diseñados para personas un poco más grandes, más altas, y cuando se sientan en el puesto de trabajo van a tener el problema de que no pueden apoyar totalmente los pies en el suelo. En esos casos se recomienda el uso de un rodapiés, de un reposapiés, disculpe. Coloca tu cabeza y tu cuello en posición recta, mantén los hombros relajados, mantén los antebrazos, muñecas y manos en línea recta, como lo decíamos por acá arriba, 90 grados. Reposa los codos pegados al cuerpo y entre tus muslos y espalda debe haber siempre ángulos de 90 grados. Lo mismo en todo lo que tenga que ver con los brazos, antebrazos. En lo posible, todos los ángulos de las articulaciones del cuerpo tienen que tener un ángulo de 90 grados. Acá, en los codos, en las rodillas, en las caderas. Para garantizar que la postura no empiece a generar problemas en la circulación ni tampoco en el sistema musculoesquelético. Como les contaba en los anteriores, digamos que recomendaciones generales, como pueden ver, la línea de visión de ustedes siempre debe estar totalmente al frente de la línea superior del monitor que están usando, la espalda siempre recta, apoyada totalmente sobre el espaldar de la silla, ángulo de 90 grados en cadera, en codos, en muñecas, perdón, muñecas no, en la parte de la mano, rodillas y tobillos. Por eso es que es tan necesario que nosotros podamos tener totalmente apoyados los pies sobre el plano inferior. Lo ideal en este tipo de sillas, no lo coloqué en el diagrama, no encontré digamos que la ilustración con el apoyabrazo, más por temas de ilustración y espacio, pero lo ideal de las sillas es que en este espacio de acá tengamos un apoyabrazos, ¿sí? Que nos garantice que podamos descansar el peso de las extremidades sobre ese apoyabrazo, relajar el brazo para que quede totalmente apoyado sobre el plano de trabajo, ¿sí? Obviamente se recomienda que las sillas siempre tengan espaldares graduables en altura y obviamente pues que también podamos tener la capacidad de poder graduar la altura de la silla respecto al piso, pues para garantizar que la estatura de nosotros sea la adecuada a la altura de la silla. Cuando nosotros vamos a hacer una carga de peso, que digamos que a veces lo vemos como que eso de pronto lo hace una persona de oficios varios, de pronto lo puede hacer personal operativo en una empresa de construcción, personal operativo en una empresa de eh, agricultura, en la persona de servicios generales tal vez realice algún tipo de levantamiento de peso con las manos y los brazos, obviamente también sometieron la espalda a cierto trabajo, pues toca tener también cuidado con esto. Y acuérdense de lo que les decía al comienzo, no solamente piensen en sus espacios laborales, sino que también acuérdense que ustedes desarrollan actividades personales los fines de semana o en sus espacios de ocio, donde ustedes si no tienen una adecuada higiene postural van a estar poniendo en riesgo su, su espalda, básicamente la columna vertebral. Y cuando hay ese tipo de lesiones de columna, pues normalmente tenemos un tema de síntomas cruzados, llamémoslo así, que se producen por la misma afectación de la columna que empiezan a realizar el tapamiento de nervios en la médula espinal y en otras ubicaciones de la columna que empiezan a generar dolores crónicos que se pueden irradiar en otras partes del cuerpo, incluso en algunos órganos, y que nos restan calidad de vida. Entonces, al agacharse, tengamos en cuenta que siempre debemos flexionar las rodillas, mantener la espalda recta, los pies ligeramente separados y estar lo más cerca posible del objeto que vayas a cargar. Esto sobre todo lo hacemos cuando tenemos cajas que pesan, cajas con gran peso, con gran masa, pues que nosotros necesitamos levantar y por lo general hay mucha gente que no flexiona rodillas, sino que dobla la espalda, mantiene las piernas rectas y ahí es cuando vienen las lesiones de espalda. Toma el objeto y levanta el peso estirando las piernas y manteniendo la espalda recta.
Es decir, ya vamos a ver ahorita una ilustración en el siguiente slide donde vamos a ver que lo más recomendable siempre es flexión de rodillas, espalda recta. Si cargas un bolso o mochila, siempre se debe utilizar cruzado, ¿sí? La mochila se usa cruzada, o como decimos en Colombia, terciada, para temas de distribución del peso, que iría de acá hacia el otro lado y nos da un equilibrio en las cargas que está soportando la columna y la espalda. Porque si lo ponemos solamente de un lado, estamos generando un sobrepeso que con el tiempo de exposición crónica a esa mala praxis, pues va a generar que este hombro se caiga, que haya lesiones en la espalda y en la columna, desviaciones de columna o escoliosis, y que pues con el tiempo van a generar mala calidad de vida y síntomas complicados de manejar si no es con analgesia fuerte. En el caso de usar un morral, como lo usamos la mayoría de personas para el transporte de equipo portátil y otros elementos de trabajo, se debe hacer uso de ambas asas, es decir, ambas tienen que quedar acá soportadas sobre los hombros y sobre la espalda. Y no como a veces uno ve personas que van con los morrales sumamente pesados y solamente se los cuelgan de este o de este lado. Y eso va a generar exactamente el mismo efecto que les está explicando en las mochilas. Nunca levantar un objeto que se encuentre por encima de la altura del pecho. Si se necesita colocarlo más alto, se requiere utilizar una escalera. Entonces, siempre tratemos de que sobre este plano horizontal eh, tengamos los elementos o los objetos que vamos a levantar, que vamos a hacer levantamiento manual. Porque si lo hacemos por encima de ese plano, pueden venir las lesiones de hombro, pueden venir las lesiones de espalda y de columna. Y en ese caso es mejor que si yo tengo identificado que lo que voy a alzar está por encima de mi plano de los hombros, pues utilizo una escalera para que el objeto, a pesar de que esté alto, mi plano de los hombros aumente. Si se va a transportar paquetes, se debe distribuir el peso en ambos brazos, y no como hacemos a veces que compramos el mercado y vamos con la bolsa así súper pesada en un brazo y en la otra llevamos el celular. Porque eso también está haciendo que desarrollemos lesiones en la extremidad que va sobrecargada y aparte de eso también vamos a tener lesiones de hombro y de espalda. Aquí podemos ver la ilustración en el caso uno puntual del levantamiento de objetos, como les decía, siempre flexionando rodillas, manteniendo la espalda lo más recto posible y acercando el paquete lo más posible hacia ustedes. Y no como lo hacen muchas personas, o la mayoría de personas, diría yo. En mi trabajo yo lo veo todo el tiempo, que lo que hacen es doblar la columna o la espalda, mantener las piernas rectas, y esto lo que hace es generar una sobrecarga sobre esta área del cuerpo que con el tiempo y con exposición crónica y con malas posturas repetitivas de este tipo, pues incluso pueden desarrollar hasta una hernia dependiendo de la cantidad de peso que estén levantando. Aquí tenemos el ejemplo adecuado de cómo se debe hacer el porte de la mochila y del maletín con las digamos que reatas bien apretadas, totalmente pegado lo más que se pueda a la espalda, para tratar de garantizar que no vayamos a empezar a doblar la espalda del cuello hacia adelante, sino que la espalda se mantenga recta. Por eso es que cuando uno se aprieta bien las reatas del maletín, uno siente que los hombros se van hacia atrás, porque esa es la función realmente de eso. Aparte de cargar el peso de manera distribuida, también me obliga a que mi postura sea recta, que mi columna se mantenga en la posición adecuada. Aquí en el caso 3, pues tengo lo que hablábamos. Si esto está por encima del plano de los hombros, lo más adecuado es colocar una escalera en buen estado, valga la aclaración, y no hacer este tipo de levantamientos porque o puede lesionar alguna extremidad, en este caso puede ser el gemelo, un músculo de la pierna, la rodilla, los tobillos, puede haber un esguince de muñeca, en fin, dependiendo de qué tan pesado sea el objeto que ustedes están levantando. Y aparte de eso vamos a generar lesiones de espalda porque no tenemos un apoyo adecuado en las piernas sobre el plano de apoyo. Y en el cuarto slide estamos viendo pues ya lo que tiene que ver con el cargue de bolsas, de pesos, cuando vamos a hacer mercado, lo que les decía, eviten hacer esto, porque miren cómo está adquiriendo una posición antinatural la columna y la espalda. En cambio, cuando usted distribuye el peso, pues sentirá el cansancio en los brazos, pero su columna y su espalda se van a mantener en su posición adecuada.
Normas de higiene también postulan estar acostado y es increíble, pero mucha gente que no lo entiende y no lo maneja y no lo sabe y duermen mal en malas posiciones y por lo general sufren de dolores crónicos en hombros, en espalda, en cuello, el famoso mico. Entonces nunca se debe dormir boca abajo. Esa posición lo que hace es recargar incluso de forma de cierta manera la postura normal de la columna y del cuello y lo que va a hacer es que usted genere unos dolores tenaces acá en esternocleidomastoideo, en las paletas, en el cuello. En cambio, se aconseja que si usted va a dormir de boca arriba, pues coloque una almohada en la que usted garantice la rectitud de la columna y debajo de las piernas coloque un apoyo para que la columna conserve su curvatura natural. De igual forma, si van a dormir de lado sobre el plano, pues se aconseja que haya una almohada o una cobija, puede ser gruesa, entre las piernas, entre la pierna que está en la parte superior del cuerpo en ese momento y el brazo que queda en la posición de arriba. Y una almohada adecuada que garantice rectitud aquí de la columna, que quede el espacio entre mi cabeza y el plano se mantenga prácticamente como lo tengo en este momento acá sentado. O sea que este espacio de acá hasta la cama lo ocupe la almohada para que yo pueda mantener mi rectitud de columna y se recomienda que el brazo que queda en la posición o que queda hacia abajo pues se trate de colocar hacia la altura de la cabeza, así como lo tiene la ilustración, el dummy de la ilustración. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que es importante es la inspección de los puestos de trabajo. Y entonces ustedes me van a decir, pero eso lo tiene que hacer el equipo de seguridad y salud en el trabajo un ergónomo. Sí, es correcto. Hay personas que estudian para poder hacer esas mediciones de puestos de trabajo, pero eso no me exonera a mí dentro de mi autocuidado, como les hablaba en los primeros slides, debe tener la capacidad de que cada uno de nosotros o de que yo, como trabajador y como afectado directo de mi salud, esté pendiente de hacer el seguimiento a esas condiciones de los escritorios, de las sillas y en general de todo el puesto de trabajo o de los alrededores de mi puesto de trabajo. Verificar el cumplimiento de las medidas y dimensiones mínimas de los elementos de los puestos de trabajo. Identificar condiciones inseguras que puedan generar accidentes de trabajo o lesiones de la columna y extremidades que puedan poner en riesgo nuestra salud. Básicamente es aprender yo a poder identificar esos peligros en mi puesto de trabajo que no se me vuelvan algo normal, algo del día a día y que yo pueda trabajar en un ambiente seguro y en caso de que yo identifique cosas que no están de acuerdo a unas dimensiones mínimas que ya les voy a dar, pues que se puedan hacer al menos esas identificaciones y que yo pueda comunicarle al responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o al auxiliar de SST o al inspector o al supervisor de SST de la empresa o HSQ como lo llaman en su empresa o igualmente que podamos hacer ese requerimiento ante el COPAS dependiendo de la figura que manejen en la empresa donde usted trabaje. ¿Qué normas generales se deben tener entonces en cuenta para poder hacer ese análisis del que les estoy hablando en el slide anterior relacionado con esas medidas y esas dimensiones de los puestos de trabajo? Entonces, vamos a tener, para la medida de los escritorios se recomienda que los planos de trabajo tengan una profundidad, es decir, esto es la profundidad de esto que vemos aquí señalizado con esa línea amarilla, de 60 a 70 centímetros. Igualmente, teniendo en cuenta que la distancia del teclado hasta el borde de la mesa sea de 10 a 15 centímetros. Es decir, de este espacio que se ve acá, que es donde termina mi teclado, hasta el borde de la mesa, que al menos se tengan de 10 a 15 centímetros, que es el espacio mínimo que uno va a requerir para poder garantizar una postura adecuada de los brazos y un apoyo adecuado del brazo sobre el plano de trabajo, la muñeca y los dedos cuando van a digitar. ¿De acuerdo? En cuanto al ancho del plano de trabajo, se recomienda que sea entre 1,20 y 1,40, es decir, de lado a lado, que es el ancho. Esto me va a garantizar un espacio mínimo para poder colocar los elementos que requiero y eso no implica que yo coloque de todo en mi puesto de trabajo, sino que tenga muy claro
y muy identificado cuáles son esos elementos que yo necesito utilizar dentro de ese espacio de trabajo y que me garantizan, eh, digamos, un orden y aseo adecuado en mi puesto de trabajo. En cuanto a la altura del puesto de trabajo, vamos a tener que, para personas entre 1,46 y 1,75 de altura, se recomienda que el escritorio tenga una altura entre los 62 a 75 centímetros de altura, es decir, del suelo hasta el plano de trabajo. Si son personas que son de más de 1,80, se recomienda que lo mínimo sean 75 centímetros de altura de ese puesto de trabajo. Eh, Como les decía, en caso de que el trabajador no tenga suficiente altura, pues toca hacer la implementación del uso de esos apoyapiés para poder garantizar que las rodillas y las articulaciones conserven ese ángulo de 90 grados que debemos respetar. En cuanto a las sillas de trabajo, estas deben ser graduables, deben permitir ajustar la altura, es decir, que tengan acá su botella o su compresión de su amortiguador para poder graduar la altura de acuerdo a la estatura del trabajador, graduar la altura de los apoyabrazos para poder garantizar, como ven ahí, los 90 grados y el apoyo adecuado del brazo, la muñeca y la mano sobre el plano de trabajo. Brindar apoyo a la zona lumbar, es decir, que tengan un espaldar suficientemente alto para poder garantizar un apoyo lumbar adecuado, entre otras características. Hay algunas sillas que tienen aquí el tema de poder graduar para cuando son posiciones de descanso. Usted retira el pasador y la silla cede un poco para que usted en sus espacios de pausa activa de descanso pueda apoyarse atrás de manera adecuada. Después, cuando usted ya va a volver al trabajo, se pone en posición recta, vuelve y pone el pasador y ya la silla no volverá a pasar de esta posición. Para el uso de equipos portátiles, tener en cuenta la elevación del equipo y utilizar teclado y mouse externos. Tratar de no usar por ningún motivo el teclado que viene en el equipo portátil y el mouse digital, ¿sí? Porque no son ergonómicos. Tenemos que tratar de que, como se ve aquí en la ilustración, mantengamos nuevamente el plano de ese monitor sobre la horizontal de nuestros ojos para que no tengamos que agachar la cabeza, sino que tengamos totalmente recto y adecuada la posición de nuestra espalda y nuestra columna, garantizar los 90 grados y, en fin, garantizar todas las dimensiones que ya les había explicado en uno de los primeros slides referentes a este tema. Para los equipos de escritorio, pues se deben tener en cuenta las mismas recomendaciones generales para el uso de equipos portátiles, es decir, que se mantenga la horizontal, que se mantengan los 90 grados, los apoyabrazos, los apoyapiés y, en fin, todo lo que ya hemos visto en los espacios anteriores. Con esto damos por concluida esta pequeña charla acerca de higiene postural, acerca de cómo podemos nosotros de manera preventiva y muy sencilla garantizar que vayamos a realizar nuestras actividades de la manera más adecuada y segura para conservar lo mejor posible el estado de nuestra columna y de nuestra espalda durante la ejecución de nuestro trabajo y para que nos vayamos igual a como lleguemos a la empresa, no que vayamos a salir con una pérdida de capacidad laboral, con lesiones o con dolores crónicos que pues a quien le gusta ese tipo de calidad de vida. Les agradezco mucho por su interés, por el espacio y los invito a contestar la evaluación que van a encontrar al finalizar este video. Muchas gracias, bendiciones.